Mm. Buenos días, chicos y chicas. Arrancamos nuestro último módulo del curso de personal. Eh, ya nos estamos acercando eh, a la meta final. Espero que estén ya casi terminando sus trabajos, sus presentaciones finales. Eh, Me avisan en el grupal, en todo caso, si es que van a necesitar un horario de consulta. Les había comentado yo que podíamos hacer un horario de consulta, también así modo virtual, por lo menos de 45 40 minutos, eh, un día miércoles, por ejemplo. Puede ser un martes, no me comprometo porque termino tarde, puede ser lunes o miércoles, chicos. Entonces fijamos un horario y miramos qué detalles falta retocar, ¿sí? O si tienen alguna otra duda. Entonces, eso, ya tenemos dos clases más, esta el próximo sábado, y ya viene después la defensa de nuestro trabajo. Eso va a ser en el instituto, chicos. Eso va a ser en un salón. Me van avisando igualmente si que van a necesitar, si tenemos que conseguir algún proyector o algo, o si van a llevar ustedes nomás sus carteles y demás cosas. ¿Está bien? Eso por un lado. Y, y ya, ese día no hacen entrenamiento, no hacen nada, pero sí llevar todas las dudas, eh, por supuesto, y también en el mismo horario vamos a hacer, a tratar de encontrarnos para las 10:30, 11, y así terminar. Eh, Vamos a hacer por sorteo el orden de la defensa de cada uno, y bueno, vamos a darle aproximadamente, son de 10 a 15 minutos para que hagan su exposición, ¿sí? O sea, ese es el tiempo asignado. ¿Está bien? Y eso. Bueno, vamos a hablar un poquito acá. Hay un tema que evidentemente no vamos a adentrarnos mucho, pero sí me parece un tema también que es necesario que manejemos porque muchas veces no podemos evitar justamente las lesiones o durante el entrenamiento o alguna lesión esporádica que ocurre con algún movimiento, sea en la casa, en el trabajo o lo que sea. Muchas veces también tenemos personas o tenemos clientes, alumnos que llegan al gimnasio ya después de haber hecho una rehabilitación, una fisioterapia, después de haber culminado con la orientación de continuar justamente con los ejercicios o el fortalecimiento y la readaptación nuevamente de esa zona lesionada, expuesta o fracturada o como sea, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las generalidades, o sea, vamos a tocar los aspectos, las lesiones más comunes que ocurren, que pueden ocurrir dentro del entrenamiento, sea en un periodo de corto tiempo, a mediano o largo plazo también, o por supuesto, cómo volver a entrenar después de una lesión. Y vamos a ver diferentes tipos de lesiones para que ustedes manejen, y de hecho ustedes tienen que manejar también estas terminologías, y por eso es tan importante que conozcan las uniones articulares, las inserciones musculares, la ubicación de los tendones, los ligamentos, cuál es la función de cada uno, justamente para saber qué tipo de ejercicios puedo evitar y qué tipo de ejercicios debo de aumentar o enfatizar más en las diferentes zonas a tratar, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo volver a entrenar también después de una lesión. Practicar algún deporte o alguna actividad física es muy importante para cuidar nuestra salud, pero como todo, hay que hacerlo siempre de una manera informada y sin excesos. De otro modo, también incrementaremos el riesgo de tener lesiones deportivas que afecten a nuestro sistema musculoesquelético. Aunque pueden darse tanto en el deporte profesional como en el recreacional, curiosamente, en los últimos años el número de lesiones se ha incrementado en deportistas que son esporádicos y que no están bien asesorados. Y ahí la importancia de una buena planificación
en el momento de arrancar con los entrenamientos y de tener una buena base también. En función a cómo se producen, algunas lesiones no podemos evitarlas, pues suceden de forma accidental. Sin embargo, hay otras que son el resultado directo de una mala práctica. En función de cómo se producen, las lesiones deportivas se engloban en dos tipos: lesiones deportivas agudas y lesiones deportivas crónicas. Las agudas, como por ejemplo las tan comunes, que son los esguinces de tobillo o las fracturas en piernas y manos, se caracterizan porque se dan de manera repentina. Y estas lesiones deportivas crónicas, estas son las que surgen tras la práctica continua en el tiempo de un determinado deporte o actividad física. Se caracteriza por aparecer de forma periódica. Entonces tenemos, en función a cómo se produce, entonces sabemos que pueden ser lesiones deportivas agudas, que son las que aparecen de forma repentina, y las lesiones deportivas crónicas, que son las que aparecen ya de forma periódica. Aquí tenemos un dibujito muy explícito de algunas lesiones, un diccionario de lesiones deportivas, para saber diferenciar justamente los términos que debemos utilizar, porque a veces la gente llega y te dice, me duele acá, pero parece que me duele el hueso, ¿sí? O después te dicen, me duele en esta parte, pero parece que es en la otra parte, pero no sé si es muscular o si es de tendón. Bueno, entonces nosotros muchas veces, para determinar si movilizamos la zona o si le orientamos para que se vaya a consultar, que eso siempre es lo ideal, ¿verdad? Si en 2, 3 días la molestia no pasa, evidentemente hay que ir a consultar, justamente zapatero a su zapato, ¿verdad? Hay que enviar junto al profesional que corresponde y evitar sobrecargar la zona hasta que sepamos bien qué es lo que tiene. Entonces ahí tienen lo que es una contractura, es algo aparentemente sencillo, pero también molestoso, ¿verdad? Es una contracción de un músculo debido a un esfuerzo o una mala postura o una postura inapropiada. Ocurre mucho en la zona de la espalda. Mucha gente sufre de contracturas en la zona escapular, por debajo del omóplato, en la zona media de la espalda, en la zona baja de la espalda. Después tenemos la contusión o el famoso chichón. Es una lesión producto de un choque o un impacto que se da justamente, ocasiona un hematoma, una inflamación, y regularmente son característicos justamente en esta zona. Los que más sufren de esto son aquellas personas que de golpe se dan vuelta, no sé, muchas veces en el gimnasio ocurre que chocan contra la barra, se levantan muy de golpe, ¿sí? No miden, por ejemplo, las distancias que hay muchas veces eh, entre lo que es el soporte de la barra, y bueno, suele ocasionar esto de inflamarse, no reventarse, pero sí una inflamación, y es bastante doloroso también. El desgarro, por su parte, ya es una ruptura de las fibras musculares que se puede dar en diferentes zonas. Después tenemos el esguince, que vamos a ver que el esguince también viene en diferentes niveles, ¿sí? El esguince sería el estiramiento, la ruptura de ligamentos, de las fibras que conectan los huesos con las articulaciones. Después tenemos la fractura, que también hay varios tipos de fractura. Se define como el rompimiento del hueso, si además se rompe la piel. Esta se denomina también fractura abierta o expuesta. Luxación, son las lesiones que arrancan los extremos de los huesos y los sacan de su posición o de su lugar regular. eh, Van a ver que hay personas que tienen una luxación y se vuelven a acomodar ellos mismos. A veces el tema ocurre mucho con el hombro, por ejemplo, es el más común. Entonces, esto es una lesión que arranca prácticamente, desacomoda eh, en los extremos de los huesos o la unión en esa articulación. Las causas más habituales que se dan, o que pueden llegar a producir lesiones deportivas, sería la falta de entrenamiento o de forma o condición física, ¿sí? Por eso es tan importante que se haga un seguimiento, y por más de que la persona les diga, yo siempre luego entrené, ustedes hagan un periodo de adaptación.
de corrección y de adaptación para esa gente, sí, que está llegando. Entonces, que todo sea progresivo. Vamos a aplicar los principios del entrenamiento, vamos a hacer las orientaciones correspondientes, vamos a hacer los controles correspondientes y vamos a respetar los días también, por supuesto, de descanso y de activación de ciertas zonas. Entonces, una falta de entrenamiento o de forma o condición física puede ser uno de los factores que acarrea justamente algún tipo de lesión deportiva. El sobreentrenamiento también pasa. Hay personas que se emocionan y empiezan y tardan o hacen más de lo debido con una muy mala distribución de los ejercicios, entonces respetar también la cantidad, el orden de los ejercicios, el reposo, el descanso muscular también, darle ese tiempo y por supuesto también los descansos, las series y los métodos que utilicen dentro de lo que es el plan de entrenamiento. Después tenemos los programas de entrenamiento que son no adecuados, que regularmente se aplica el mismo programa para todo el mundo, para el que es con sobrepeso, para el que es delgado al extremo, para el otro que ya lleva 2 años en el gimnasio, para el otro que hace 2 años que no entrena. Entonces, siempre fijarse que cada persona es un mundo aparte y de hecho por eso es que se realizan estos programas que son individualizados o de forma personalizada. Ritmos incorrectos o práctica de calentamientos no adecuados. Algunas personas, casi en su mayoría, no quieren hacer la movilidad articular, un previo calentamiento y por supuesto eh, vamos a llamarle un bombeo de la zona que vayan a trabajar. Entonces, enfatizar siempre, se hace la movilidad articular general, ¿sí? Pero enfatizar más en los movimientos o en la imitación de los movimientos en la zona que voy a trabajar. Sí, por ejemplo, voy a hacer sentadillas, entonces voy a trabajar con la barra o voy a trabajar extensión de cuádriceps. Entonces, empiezo haciendo por lo menos unas 10 20 sentadillas sin peso, a modo de calentar o lubricar esa zona que voy a utilizar y por supuesto también de una forma de concienciar al mismo cuerpo, o sea, conectar mente y músculo, ¿verdad? Conectar justamente para lo que viene y para la sobrecarga que a lo mejor le voy a dar o según el tipo de entrenamiento que voy a trabajar, ya sea intenso, ya sea un mix de entrenamiento o ya sea de fuerza netamente. La fatiga muscular, evidentemente juega también, eso es la falta de descanso, no le damos el tiempo necesario eh, al cuerpo, ni al músculo, ni a la zona que se trabajó. Volvemos a repetir, volvemos a incorporar ejercicios que impliquen otra vez el uso de esa zona y por supuesto ahí ocurre una fatiga muscular. Si viene una fatiga muscular consecutiva, sí o sí viene una lesión después de eso. El descanso no adecuado o la falta de reposo, que ya tocamos ese punto, es tan importante tanto en el momento respetar los tiempos de descanso de lo que son las micro, las macro pausas y por supuesto entre los días a distribuir los ejercicios y las zonas a trabajar también, ¿sí? Respetar las horas de sueño porque acuérdense que ahí justamente es donde se regenera y se repara todo. El equipamiento inadecuado, esto se refiere muchas veces a lo que es en sí el calzado que se escoge, el tipo de ropa, lo incómodo que puede llegar a ser de acuerdo al movimiento que se vaya a realizar, ¿verdad? Por eso justamente se hicieron las bandas, las vendas, perdón, los guantes, los calzados deportivos entonces, también en equipamiento inadecuado serían darle utilidad a ciertas máquinas para movimientos que no corresponden, ¿sí? Entonces, si una máquina fue diseñado para hacer extensión de isquio, flexión y extensión de la zona posterior de la pierna, entonces no estemos inventando ejercicios que no me voy a poner a hacer abdominales ahí, ¿sí? Veo mucha gente que también hace elevación pélvica, siendo que la elevación de pelvis igual se puede realizar en un banco totalmente suelto. Entonces, estamos arriesgando más la zona de la columna, inclusive la zona baja de la espalda y la zona media. Entonces, evitar, eh, tratar de
readaptar o reacomodar, ¿verdad? Los elementos o los aparatos que fueron hechos o diseñados para ciertos movimientos. Entonces, respetar eso. No atender a lo que nos dice el cuerpo cuando ya envía señales de cansancio, de fatiga, de ardor, de hormigueo, de molestia, evidentemente hay que respetar o no llevarle hasta el límite. Muchos entrenadores siempre quieren llevar al límite, pero la intención es que esa persona regrese al día siguiente, no que descanse una semana entera por ese dolor o por ese miedo a lesionarse, porque después de lesionarse uno se queda con ese miedo y cuesta volver a entrenar bien. Condiciones climáticas, esto tiene muchísimo que ver. El frío, la humedad no ayuda, como se habrán dado cuenta en estos tiempos que hizo frío y que había mucha humedad. Para los dolores articulares y las inflamaciones hay que hacer un buen calentamiento, hay que hidratarse bien, hay que usar cremas analgésicas y por supuesto los ambientales que son los terrenos inestables para la gente que practique o también los pisos que no tienen antideslizante o que no tienen un soporte como tal, es incómodo. Entonces, tiene que ver condiciones climáticas y ambientales. El calor en exceso también juega en contra, así que cuidar todos esos aspectos. Y por supuesto, no menos importante, la alimentación incorrecta. Claro, no voy a pretender que mi cuerpo se regenere pronto si le estoy dando pura comida chatarra y no cuido y no incorporo lo que es lo básico de la pirámide justamente alimenticia, ¿sí? Y respetando, por supuesto, todas las necesidades de acuerdo al tipo de entrenamiento o al tipo de planificación que tengan, entre otras cosas. Acá tenemos una distribución de las lesiones deportivas más frecuentes en corredores, en personas que practican justamente las famosas, van a haber gente que camina, hay gente que trota y gente que le gusta correr. Hay gente que no le gusta estar encerrado en el gimnasio o hace en el gimnasio un rato y sale a hacer su corrida o su corre caminata, ¿sí? Se hizo un estudio y se determinó que el 10% de las lesiones regularmente se producen en personas que practican este tipo de deportes en la zona del isquiosural o en la parte posterior de la pierna. El 8% va a la zona de los cuádriceps o afecta a la zona de los cuádriceps. El 17% afecta la zona de la rodilla, que la rodilla es súper jodida por todas las caras que tiene y por todos los ligamentos y cruzados. Entonces, el 17% afectaría a esta parte y un 49% afecta al tobillo. Imagínense. De ahí es que es tan importante saber elegir un calzado adecuado de acuerdo al tipo de actividad que uno vaya a realizar, no por la pinta del calzado nomás, sino por la comodidad y justamente la función que ejerce ese calzado o esa forma que justamente se diseñó para evitar justamente que repercutan estas lesiones. Acá tenemos otra vez un diccionario que sería ubicando los diferentes tipos de lesiones que se puede dar en las diferentes zonas del cuerpo, ¿sí? Separación de la articulación del hombro, que es una luxación. Después hay algo súper doloroso que ocurre en el manguito rotador, que es en la unión, es por dentro, en la unión del hombro justamente, o tendinitis conocido en la parte posterior del hombro, ¿sí? Se da muy adentro y eso es dolorosísimo porque no se puede ni levantar, el brazo se siente como cansado, aparte del dolor, no se puede realizar ningún tipo de movimiento, ni elevación frontal, lateral, nada, ni siquiera rascarse la cabeza. O sea que imagínense, eso ya ocurre, o sea, es una tendinitis, una inflamación justamente en esa zona del manguito rotador. Y acuérdense que el hombro tiene tres caras también, la parte anterior, intermedia y la posterior, ¿sí? Pero en este caso afecta desde adentro y realmente se vuelve imposible la movilización del brazo, del codo como tal. Después tenemos una lesión conocida como codo de tenista, que evidentemente ocurre en el codo y el dolor se expande en la parte exterior del antebrazo, o sea, en la parte de afuera. Entonces, de ahí también es tan importante hacer el fortalecimiento del antebrazo, las rotaciones, trabajar con poco peso, pero movilizar un poco, porque acuérdense que ahí hay ligamentos, hay tendones y por supuesto una musculatura también que tiene su función, ¿sí?
Entonces, esta tendinitis o esta lesión que se da en conocido como el codo del tenista, repercute o expande o se expande el dolor entonces en la parte exterior del antebrazo. Después tenemos tensión en espalda baja o en la zona lumbar, que puede ser una lumbalgia, una contractura, eh, puede inclusive haber se le dice una ruptura miofibrilar, ya sería más grave, es muy brusco el movimiento, pero una tensión como tal puede haber una contractura fuerte en la zona baja de la espalda, baja, media. Después tenemos también que puede ocurrir en la pierna algún tipo de desgarre, el que regularmente o es el más habitual, es un desgarre del tendón de la corva, una musculatura, es un músculo largo. Si miraron nuestros dibujitos de musculatura, tienen que ubicar bien de dónde empieza y dónde termina. Después tenemos calambres musculares, que son los más leves, vamos a decir. Después tenemos el dolor del tendón de Aquiles, que es el famoso en el tendón justamente del talón. Ahí puede ocurrir un estiramiento, puede haber un desgarro, puede haber una irritación del tendón que conecta el músculo de la pantorrilla en la parte posterior del talón. Ahí no se puede pisar todo, después ya sube justamente esa inflamación y por supuesto afecta también a la zona ya de la pantorrilla. Después, por la mala utilización o la mala selección de calzados y la incomodidad quizás o el movimiento inadecuado, ¿verdad? Puede aparecer ampollas o llagas por algún tipo de fricción. En la clavícula puede ocurrir algún tipo de fractura, que es el más común. Al costado, por debajo de las costillas, puede haber un dolor agudo que se siente por debajo de la caja torácica, perdón. Eso es muchas veces por una mala respiración o a veces por un movimiento de rotación muy brusco. En los dedos puede ocurrir también que ocurra una hiperextensión o lesionamos de una forma, no sé, agarramos mal, se resbala algo, apoyamos mal, se dobla el famoso, y eso ocurre una extensión o un estiramiento inadecuado, tanto en los dedos de la mano como en el de los pies también suele ocurrir. En la rodilla hay variedad de lesiones, ahí hay ligamentos y cartílagos, entonces puede ser para ambas zonas. Dolor en la parte anterior de la pierna, donde tienen los huesitos, eso se llama periostitis tibial en la tibia, ¿sí? Es súper doloroso y se vuelven unas bolitas porque esa parte de la tibia es como que tiene unos huequitos y esa zona se inflama. Eso suele pasar cuando se utiliza un calzado inadecuado y se realiza o mucho salto, ¿sí? O caminatas muy largas, por ejemplo, o trotes en lugares o en terrenos que sean totalmente cementados, ¿tá? Entonces necesitan una amortiguación. Si es que nunca, por ejemplo, practicaron el salir a trotar, lo más adecuado siempre es comenzar caminando y buscar un lugar que tenga o arena, o tierra, o césped. Tratar de que no sea en asfalto, porque eso va a ocasionar dolor no solamente en esa zona, sino por debajo de la rodilla, después hasta en los pies, hasta en el metatarso molesta. Después podemos tener también fractura por estrés, ¿sí? Eso no es por estrés emocional, sino por estrés por sobrecargar la zona o por realizar el mismo movimiento consecutivamente con un calzado inadecuado, una mala técnica también, puede haber unas microfracturas en los huesos de los pies, puede correr hasta las piernas. Las microfracturas, como su nombre lo dice, son fracturas diminutas que ocurren, causadas por el repentino incremento de peso también, y muchas veces a esa gente que tiene sobrepeso, nosotros le mandamos a hacer o saltos o queremos incorporarle un peso, una sentadilla con un peso ya exagerado, y justamente esta sobrecarga muchas veces hace que les duela la zona del pie. Y regularmente no es un dolor muscular, sino ocurren unas microfracturas que a la larga, si sobrecargo, evidentemente va a pasar a peores. Después tenemos un dolor también en la parte baja o en la parte de la planta del pie. Esto se llama fascitis plantar.
es una irritación de los ligamentos y tejidos en el arco del pie. Es súper doloroso, no se puede apoyar el pie. Y sufrimos más las personas que tenemos justamente el pie plano. Y me incluyo en esa lista porque yo muchísimas veces suelo tener eso y es horrible la sensación, que no puedes hacer nada tampoco. Algunas de las lesiones que se pueden ver entonces de acuerdo a diferentes zonas. Ahora vamos a hacer la descripción de las lesiones más frecuentes, las lesiones musculares. La mayor parte se producen por sobreesfuerzo o sobrecarga, por traumatismos o por movimientos que son forzados y repetitivos. Las más comunes serían los calambres, las contracturas o los más leves, ¿verdad? Las contusiones, las distensiones ya son un poco más complicadas, los desgarros fibrilares ya son, o las roturas completas ya son otro nivel y otro nivel de atención, otro nivel de dolor, otro nivel de recuperación. Después tenemos las lesiones tendinosas. Los tendones, recordemos que son las fibras conjuntivas que unen el músculo a los huesos. Las tendinopatías o lesiones tendinosas engloban distintos tipos de lesiones en los tendones, como la tendinitis, que es la inflamación del tendón, o la tendinosis, que sería el dolor y la alteración del tejido. Entonces hay que determinar si es el tendón o si ya es el tendón con justamente una parte muscular, ¿sí? Entonces, acuérdense que los tendones entonces son las fibras que unen el músculo a los huesos, por eso se habla de una tendinitis o de una tendinosis. Puede deberse a varios motivos, desde el uso de un calzado no apropiado hasta la repetición de movimientos inadecuados. Ocurre mucho con gente que practica saltos, ¿sí? Eh, Esto nos referimos a la parte del pie, ¿verdad? Gente que realiza saltos, eh, que tiene, por ejemplo, un apoyo desequilibrado, ¿sí? Que muchas veces forzamos más o apoyamos más fuerte a un lado. Y por supuesto, que no cuentan con calzados adecuados para el momento de trabajar. Acá tenemos un cuadro de lesiones musculares, que las lesiones musculares pueden ser también benignas o graves. Las benignas entraría justamente las contusiones, los hematomas, la contractura y la fatiga muscular o un espasmo muscular, ese temblor, ese dolorcito que suele dar, ¿sí? Una hiperextensión también de alguna zona o un tipo de calambre, por supuesto, es todavía una lesión muscular benigna, ¿sí? Ahora, las graves son las que ya tienen una rotura, un desgarro o que pueden llegar, por supuesto, a una hernia también, ¿sí? Entonces, esos serían a nivel muscular entre benignos y graves. Los graves, por supuesto, ya son la rotura, el desgarro por supuesto que esto conlleva una hernia, puede llegar a una hernia muscular. Suele pasar mucho en la zona del ombligo, en la zona abdominal, que mucha gente por una mala ejecución de ciertos tipos de abdominales llegan a herniarse, una hernia umbilical, le dicen. Y después esto, por supuesto, tiene su proceso de mucha gente tiene que llegar a operarse inclusive y mucha gente no puede llegar a trabajar ciertos tipos de abdominales por esas incomodidades. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Entonces, tenemos lesiones musculares benignas y graves. Acá tenemos la rotura fibrilar, cómo se vería en la parte de la pantorrilla. Fíjense, rotura, cómo se ve de una forma más cercana o más de microscopio, vamos a decir, del grado 1, cómo se ve en la pantorrilla, una rotura fibrilar del grado 2 y una rotura fibrilar del grado 3 que sería completo, ¿sí? Hay un desprendimiento. Entonces, un desgarro muscular es la lesión del tejido muscular que va acompañada de una hemorragia. De ahí es que ya son graves, son lesiones graves, ya no son benignas, provocada por la rotura de los vasos sanguíneos que recorren el músculo afectado. También, aparte de la rotura es una cosa, el desgarro es otra, ¿sí? Puede llegar a ser más grave que el otro. Entonces, tipos de desgarro muscular, tenemos el tipo 1 que sería leve, el tipo 2 que sería moderado y el tipo 3 también que sería grave, ¿sí? O esto también se le puede decir grado 1, 2 y 3. En el leve la recuperación va aproximadamente de 8 a 10 días. Y fíjense cómo se ve ahí abajo el músculo
justamente de la zona del talón de Aquiles, es el que utilizamos para el ejemplo del desgarro muscular, ¿sí? En el tipo 2 la recuperación sería de 2 a 3 semanas, fíjense dónde afecta. Y en el tipo 3 que ya sería el grave, sería la recuperación de 3 semanas en adelante, ¿sí? Entonces, esto es totalmente inmovilizar la zona, no sobrecargar. Entonces, rotura y desgarro ya entran en lesiones graves y tienen su tiempo de recuperación que hay que respetar. Después tenemos los esguinces. Estas son torceduras bruscas de una articulación. Se puede incluir la rotura de ligamentos o fibras musculares más próximas también. Regularmente esto pasa mucho en el tobillo, ¿verdad? El famoso pullere. Los esguinces más frecuentes cuando se practica deporte son los que afectan. Puede ser muñecas, tobillos y rodilla. El de rodilla es horrible. Y el de tobillo, bueno, no es que sea menos horrible, pero creo que uno puede llegar a tolerar más. El de la muñeca tampoco es muy agradable. Y ahí tienen cómo se ve entonces que en la zona donde hubo el esguince, después se produce una hinchazón, hay una irritación y hay hematoma del tobillo. De acuerdo al grado del esguince también, por supuesto, la primera cosa que tienen que hacer no es estirar, porque la gente regularmente lo que hace es volver a estirar como que quiere acomodar, no. Ya el tendón lo que hizo fue justamente, ya ese ligamento lo que hizo fue excederse, esa gomita hizo un movimiento brusco en donde se extendió por demás. Va a llevar un tiempo, ya se inflamó, va a llevar un tiempo que se vuelva a sanar y vuelva a reacomodarse y vuelva a su lugar original, ¿verdad? A su medida y largor original. Entonces, lo que se recomienda siempre en estos casos es hielo, chicos. Metan en hielo, ¿sí? Este tipo de lesiones es súper recomendable. La primera cosa que ustedes tienen que hacer cuando tienen una lesión o sienten una lesión es justamente una terapia de frío. Hagan hielo, coloquen, sea la zona que sea, y esa es la primera fase. Después viene la fase de frío-calor y después viene la fase de, por supuesto, analgésico, que ya es calor como tal, ¿sí? Tendinitis de Aquiles o famoso que es el daño en el tendón de Aquiles. Es una lesión que aparece como consecuencia de la sobrecarga del tendón de Aquiles, que es el encargado justamente de conectar los músculos de la pantorrilla de la parte inferior trasera de la pierna con los huesos del talón. Esta lesión se da sobre todo en corredores que aumentan repentinamente la duración o la intensidad de sus entrenamientos. Los síntomas comienzan normalmente con un dolor leve en la zona justo después de practicar el deporte. El tratamiento, que puede llevarse a cabo de forma relativamente sencilla bajo supervisión médica, pasa por dar tiempo a que ese tendón se repare, igual que lo que es el esguince, aunque en algunas ocasiones requiere de una intervención si los síntomas no remiten. Eh, Doloroso, si alguna vez tuvieron alguna de estas lesiones, ustedes me pueden decir cuál de las lesiones les pareció más complicado y más doloroso. Lo ideal siempre por eso es cuidarnos y cuidar a nuestros clientes y alumnos de que justamente eh, no evitemos llegar a esto, ¿verdad? Para que no vayan conociendo las diferentes molestias. Y así se ve la inflamación del tendón de Aquiles. Esto, por supuesto, se expande o repercute. No se puede apoyar totalmente el pie, duele hasta el talón, duele la pantorrilla, se llega a inflamar completamente. Y fíjense dónde es realmente lo que ocurre o la inflamación que ocurre. Entonces, súper importante darle el reposo necesario también. Después tenemos las lesiones del ligamento de la rodilla. Acá hay un mix. El de la rodilla es mortal. El que empieza con los dolores en la rodilla, el craqueteo creo que pasa, pero los dolores como tal es mortal. Esperen que un ratito. Em, los ligamentos son entonces el tejido fibroso que une los huesos entre sí. Los que se lesionan de forma más frecuente son entonces los de la rodilla, donde encontramos los siguientes ligamentos: colateral medial, colateral lateral, cruzado anterior y cruzado posterior.
Cuando se produce el desgarro o rotura de uno de los ligamentos, se produce una inflamación localizada con un fuerte dolor, además de una sensación de que la rodilla cede o se mueve mucho al ejercer presión sobre ella. Y acá podemos ver todo lo que pasa en la rodilla, bien ubicado. Eh, este es un estudio que se hizo de qué tipo de lesiones y a qué edad o a cuánto por ciento de la población, a qué grupo de la población justamente ataca y a qué edad somos más propensos a sufrir estas diferentes lesiones en esta zona. O sea, todos somos propensos a. Entonces hay que cuidar muchísimo la rodilla. Luxación de rótula. Fíjense, la ubicación puede ocurrir en un 3% de las lesiones de la rodilla, pero en mujeres jóvenes. Esguince también se puede dar, fíjense, en la zona justamente donde tenemos, en la zona de los ligamentos, ocurre en un 3 de cada 10.000 habitantes de entre 32 a 35 años, tanto femenino como masculino. Tendinopatía rotuliana, fíjense que es por debajo mismo, en una de las caras de la rótula, se da en un 15% de la población trabajadora. Más frecuentemente se da en deportistas. El síndrome del dolor femoropatelar, ¿sí? Se da en un 15 a un 45% de la población general. Y el bilateral, que sería los costados, ¿sí? Se da en un 66% de las ocasiones. Después tenemos la famosa artrosis de rodilla, ¿sí? Que se da en mayores de 65 años, sobre más o menos aproximado en un 240 personas sobre 10.000 durante el año, ¿sí? Entonces, más o menos eso es de que todos estamos propensos a ciertos tipos de rodilla. Por eso es tan importante un buen fortalecimiento de la zona del cuádriceps y por supuesto del isquio también, que son los músculos justamente que están funcionando de soporte. Según la localización del dolor, tienen ahí entonces de un lado, tienen todos los nombrecitos. Uno es a través de un ortopedista y el otro es, por supuesto, un dibujo común y corriente de las localizaciones y los nombres de las diferentes lesiones que se pueden dar en la rodilla. Fíjense que ahí tienen la rodilla, la primera imagen donde dice localización del dolor. Vamos a mirar que tienen, es de forma frontal, ¿sí? Si hay un dolor arriba, ¿sí? Sobre la rodilla, donde empieza el músculo, el tendón o inflamación del cuádriceps, ¿sí? Que ahí, por supuesto, por la unión puede ser entre el tendón y entre el músculo, el dolor. Dolor, famoso, vienen nuestros alumnos y nos dicen, vos sabés que, profe, después de la sentadilla o la estocada me quedó un dolor, o sabés que me levanté con un dolor y muchas veces es buenísimo que sepan localizar bien el dolor y hay que preguntar qué tipo de dolor, si es del que quema, si es punzante, si es solamente con algunos movimientos, entonces por eso es importante leer un poquito más e informarse un poquito más sobre esto, porque esto es nuestro pan de cada día. Si no duele el hombro, si no hay una contractura, si no hay una distensión, si no hay una... Bueno, entonces no zafamos. La gente que entrena día a día, igualmente siempre ocurre alguna de estas lesiones, que por supuesto siempre preferimos que sean leves y que no sean las graves, ¿sí? Entonces, si hay un dolor en medio, que sería más o menos ya sobre la rodilla y un poco más abajo, ahí sería una condromalacia rotuliana, puede haber una bursitis o puede haber un rastreo de la rótula o una posible artritis en desarrollo. Si la molestia ocurre, un dolor abajo, o sea, debajo de la rodilla, acá hay varias afecciones también que serían la enfermedad de Osgood o la inflamación del tendón rotuliano también. Después tenemos si la molestia, por ejemplo, si el dolor es detrás de la rodilla,
como que a veces se siente como que se inflama y duele. Eh, Ahí ocurre el quiste de Baker o una posible artritis. Independencia, por supuesto, de la edad también. Y del antecedente de lo que tenga de entrenamiento, del tipo de entrenamiento que tuvo durante todo ese tiempo, durante el periodo de vida, ¿verdad? Si el dolor es lateral o a los laterales de la rodilla, puede haber una ruptura de menisco o ligamento colateral, que es el famoso por el que se van a operar los jugadores, la mayoría de los jugadores, ¿sí? Es el dolor lateral y acá ocurre justamente siempre una ruptura de menisco o ligamento colateral, los famosos ligamentos cruzados. Y ahí tienen la otra imagen, entonces otra vez con la localización, con los nombres, también otros nombres que son, van a escuchar la bursitis de la pata de ganso que ocurre al lateral justamente de la rodilla. Ahí tiene la rodilla de forma frontal y detrás de la rodilla, de forma posterior, ¿sí? Si es por encima puede haber una tendinitis rotuliana, que ya también afecta a la parte del cuádriceps, y si es por debajo, ahí están viendo que puede ser la de Osgood, la enfermedad de Osgood o una inflamación del tendón también rotuliano. Después tiene el quiste de Baker, que ya les expliqué cómo es la sensación o el dolor. Y después, por supuesto, tienen también al costadito en la parte posterior de la rodilla, en la parte de atrás de la rodilla, puede ser una bursitis, pero ya del bíceps femoral, ¿sí? Entonces, a tomar en cuenta estos dibujitos para saber localizar y ver qué tratamiento le podemos dar. La tendinitis, entonces, consiste en la inflamación de un tendón. Suele originarse por la repetición de un determinado movimiento en el tiempo. Las tendinitis pueden conducir a diferentes lesiones deportivas, como la epicondilitis lateral, también conocida como el codo del tenista, la epicondilitis medial, el codo del golfista, o la tendinitis rotuliana, que es la rodilla del saltador. Con esos nombres artísticos se conoce, ¿sí? Aunque ninguna de estas tres lesiones es exclusiva solamente de deportistas, la epicondilitis lateral es más frecuente en personas que practiquen deportes con raqueta. La epicondilitis medial, ¿sí? O la del golfista en personas que practiquen el golf y deportes de raqueta o entrenamiento con pesas. Y la tendinitis rotuliana en personas que practican deportes en los que se salta repetidamente, como el baloncesto, el vóley, entre otros. Entonces ahí tienen los tipos de tendinitis, es un mix, es una inflamación. Tienen la tendinitis de Kearns, del hombro, la rotuliana, la del codo, la de la muñeca, la del manguito rotador, la del peroneal, la calcificante y la aquilea, que de acuerdo a la ubicación lleva el apellido. Después tenemos las famosas distensiones musculares. Consiste en la rotura de fibras musculares debido a un estiramiento repentino del músculo. Un ejemplo de distensión muscular habitual asociada al ejercicio es la de los músculos isquiosurales o el isquiotibial, ¿sí? La parte posterior de la pierna. Se localiza en la parte posterior del muslo. Y esa persona que ustedes ven ahí, esa imagen, es una persona que está boca abajo, de cúbito ventral, ¿sí? Acostado justamente, y fíjense que tuvo esa lesión, justamente una distensión muscular, ¿sí? En la zona posterior, y así se ve. Esta lesión se da con frecuencia al practicar deportes que impliquen correr rápido y detenerse bruscamente, como el fútbol, el baloncesto, el tenis o el run. Entonces, acá tienen cómo se ve un tejido muscular distendido y un tejido muscular normal, ¿sí? Y eso es lo que ocurre en las diferentes partes del cuerpo, cuando no cuidamos o cuando no le damos el reposo sugerido o cuando no realizamos bien el movimiento. Después tenemos las lesiones óseas, que son las roturas de huesos debido a impactos que son frecuentes en la práctica de muchos deportes. Además de las fracturas, las lesiones óseas también incluyen otras, como las provocadas por la sobrecarga, que puede inflamar el periósteo, que les dije ya, la periostitis, esa que se da en la parte anterior de la pierna, ¿sí? Eh, Eso, por ejemplo, es una lesión por sobrecarga que puede inflamar el tejido que recubre el hueso y termina en una rotura si sigo sobrecargando. Fracturas o roturas de hueso son las más habituales al practicar deporte que afectan piernas, brazos, tobillos, muñecas, dedos de manos y pies. Y por el otro lado tienen la imagen entonces de los tipos de fracturas en el cuerpo humano. Eh,
Como pueden ver ahí el antebrazo, ¿sí? Cerrado o simple, cuando ocurre una fractura que no sobresale, entonces se conoce como fractura cerrada o simple. Ahora, cuando el hueso ya se fracturó y llega a abrir el tejido otra vez de la piel, justamente, se llama fractura abierta o expuesta, ¿sí? Y existen, de acuerdo a la línea de la fractura, sería también los tipos de fractura. Tenemos la fractura transversal, la fractura oblicua, la espiral y la conminuta. Y están viendo entonces cómo es. La conminuta es ese que el hueso se curvicó, ¿sí? La oblicua suele ocurrir justamente en estos huesos largos que tenemos, radio, carpo, eh, entonces, y en la parte de la pierna también justamente, ¿sí? Después tenemos la sinovitis. El líquido sinovial reduce la fricción. Tenemos como entre cada articulación, ustedes saben que tenemos un líquido que es conocido como líquido sinovial. Este lo que hace o su función es reducir la fricción entre los cartílagos y los otros tejidos en las articulaciones para poder lubricarlas y amortiguar durante el movimiento. Ahí tienen el ejemplo de la zona de la rodilla, que mucha gente sufre de esto. Se encuentra recubierta entonces por una membrana sinovial, que es la capa de tejido conjuntivo que recubre una articulación. Pueden ir mirando entonces en la zona del fémur, la tibia, en la unión, la zona de la rodilla, cómo está la distribución del líquido sinovial y qué pasa cuando ésta aumenta. Eh, y cuando este va engrosándose o va sobrecargándose, que es lo que refleja después esa hinchazón que están viendo de esa pierna. Vieron que es totalmente desigual. Se encuentra entonces recubierto por la membrana sinovial, que es la capa de tejido conjuntivo que recubre una articulación, puede ser el hombro o la cadera. El problema se da cuando esta membrana sufre un proceso de inflamación debido a un traumatismo deportivo. Los síntomas son sensación de calor en la zona, mucho dolor e hinchazón. Y ahí están viendo cómo queda la rodilla. Fíjense lo que ocurre regularmente, entonces ocurre en la zona del hombro, la cadera o la rodilla, ¿sí? Y ahí ven cuando ya ese líquido empieza a aumentar en la zona, cómo se refleja dolor, calor e hinchazón. Y eso es lo que ocurre entonces, esa distribución es como que se pierde el líquido, ¿sí? Y esto aumenta. Después tenemos la bursitis, que también es doloroso con otras características. La bursa es una bolsa llena de líquido que sirve para molir el hueso con las estructuras que lo rodean. Este es su amortiguador, como los tendones y los músculos. Puede inflamarse entonces debido a traumatismo o movimientos repetitivos que se dan en algunos deportes. El síntoma más común es dolor en la zona de la articulación afectada al presionar sobre ella o al moverla. Y este sí se enrojece y se deforma, ¿sí? No es como tal que se inflama tanto como esto, como la sinovitis, ¿sí? Esto se ve como líquido acumulado, ¿sí? Y esto se ve como algo eh, enrojecido que aparte pierde la forma y no se puede lo movilizar mucho. Se da mucho en la rodilla, en el hombro. Y el hombro, perdón, el codo se ve de esta forma, ¿vieron? Esa es la parte, se está mostrando la parte posterior del codo, justamente, y se ve con esa deformación. No es que se inflame tanto, pero sí se ve enrojecida la zona, ¿sí? Y hay mucho dolor en esa zona. La bursitis también se da entonces, fíjense, en la zona de la cadera, cómo están distribuidas estas bolsitas según las zonas articulares y qué es lo que puede llegar a pasar cuando se realiza algún movimiento muy brusco, repetitivo y se inflama esta zona. Y ahí tienen otra vez lo que ocurre en la zona de la rodilla, cómo está el menisco, cómo está la cápsula articular, dónde está el cartílago, que justamente es el amortiguador del hueso. Después tienen la bursitis infrapatelar, que ya ese es como que está perdiendo líquido y después ya ocurre esa inflamación, perdón, en la bursitis prepatelar. Fíjense que esa es en la zona de la rótula, ¿sí? Y estos son líquidos o son justamente, son como gelatinas, ¿sí? Distribuidas en bolsitas para proteger justamente las zonas articulares. Entonces, saber ubicar.
saber qué tipo de ejercicios son los que, o si hay algún antecedente de lesión, de algún tipo de lesión ya en esas zonas para poder justamente evitar empeorar, porque uno va de la mano con otro, ¿sí? Entonces, a la par que voy sobrecargando, no le dejo reposar bien, no dejo que sane bien, evidentemente, de una cosa pasa a la otra, ¿sí? Y este líquido sinovial, por ejemplo, la sinovitis, después pasa a una bursitis, o de una bursitis pasamos a una sinovitis, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, cuidar la zona, saber qué tipo de ejercicios, saber qué antecedentes tienen de lesión en las personas que van a entrenar y cuidar, por supuesto, esa zona, fortalecer bastante. Respetar si hay algún tipo de dolor, el tiempo de reposo y, por supuesto, la medicación también. Dolor en la zona lumbar, aunque las lesiones en la columna vertebral en atletas puede afectar cualquiera de los segmentos, las ubicadas en la región lumbar son las más frecuentes. Pueden deberse a sobrecargas o una mala condición física. Algunos deportes como el atletismo son los más propensos a generar dolor en la zona lumbar, pero para nosotros los que entrenamos en musculación también, por supuesto, en la zona baja o media de la espalda es muy común. La lumbalgia se trata de una patología en la que debido a golpes, malos gestos, caídas, traumatismo, levantamiento de objetos muy pesados, los músculos de la espalda se resienten y sufren daños. Se trata de un trastorno de origen muscular y mecánico que se manifiesta con dolor en la zona baja de la espalda, que es en la región más susceptible de la misma. Normalmente es una patología de manifestación aguda debido a algún accidente o lesión puntual que se soluciona en menos de 6 semanas. Aunque en casos, eh, eh, aunque en casos de lumbalgia debido a malformaciones de la columna vertebral, que es la causa menos frecuente, pueden llegar a ser crónicos. Por ello, como la inmensa mayoría de los casos son agudos y se deben a pequeñas lesiones musculares, el reposo suele ser suficiente para solucionar la lumbalgia, aunque es importante recalcar que en contra de lo que se piensa, permanecer acostado solo retrasa la mejoría, o sea que hay que moverse pero con cuidado, ¿sí? Entonces, la lumbalgia es una patología o un trastorno de origen muscular y mecánico, ¿sí? Después tenemos este que es más complicado, que es la ciática. Es una enfermedad osteomuscular que se desarrolla a causa de una compresión del nervio ciático, a causa de el cual va desde la parte inferior de la espalda hasta debajo de la pierna, pasando por las caderas, los glúteos y llega hasta los pies. Así como están viendo, es un cablerío que va desde la columna. Es insoportable el dolor. Para esto sí les cuento que no hay posición, ni siquiera ejercicio que sí, hay ejercicios de estiramientos que ayudan a regular un poco el dolor, pero la molestia es insoportable. Ni sentado, ni acostado, ni parado, no da. Es un dolor que corre así mismo como están viendo ahí, todas esas zonas afectan y es horrible. Cuidar muchísimo para que justamente no ocurra esta compresión. Justamente mucha gente por algún movimiento brusco o levantan muy bruscamente algún peso, no tienen bien fortalecido la zona baja o la musculatura, justamente tanto de la parte posterior como de la espalda, de la parte posterior de la pierna, los glúteos y la espalda, justamente llega a ocurrir este tipo de, de lesiones. La persona sufre un dolor que no se manifiesta solo en la parte baja de la espalda, sino que afecta también las piernas y puede prolongarse hasta el talón de Aquiles o el pie. Todo el nervio está pinzado y aquí ocurre el famoso pinzamiento, ¿sí? Se trata de un trastorno entonces de origen nervioso que provoca entumecimiento, dolor, sensación de hormigueo en la parte baja de la espalda y en las extremidades inferiores. Este dolor puede causar calambres y pinchazos por toda el área que cubre el nervio, causando molestias constantes. Cuidarse porque este es horrible. Prevención. ¿Qué podemos hacer? Los primeros objetivos para la prevención de las lesiones musculoesqueléticas radican en las técnicas o en las técnicas correctas del entrenamiento neuromuscular, con adaptación, modificación de hábitos y recomendaciones en el uso de equipamiento y accesorio adecuado.
Una adecuada reeducación neuromuscular, trabajando de manera balanceada, el equilibrio, la fuerza, la agilidad pueden reducir la incidencia de las lesiones hasta un 35%. ¿Qué otros factores pueden ayudar a prevenir ciertas lesiones deportivas? Factores físicos, una rehabilitación, una buena rehabilitación o fisioterapia física. Esto ya estamos hablando en caso de personas que ya sufrieron de algunas lesiones. Y los factores psicológicos que juegan mucho también a favor de. Entonces, esos son algunos de los recomendados. ¿Cómo y qué tipos de ejercicio se recomienda? Acá les voy a mostrar unos videos de las diferentes, un ratito, vamos a aprovechar ya que podemos compartir. A ver, ujujú. Ay, no me digas que no abre. Aguanten que un ratito. Y entonces, vamos a ver primero, fíjense, un desprendimiento total del músculo, una rotura del músculo en la zona del bíceps. ¿Qué es lo que ocurre? Eso por un lado. ¿Se fijaron? Los dos. Y el más sorprendente para mí fue este, Yeah, come on, they wouldn't. Yes, it's 220 got you. I'm here. kilos. You've got you. Fíjense, Yeah, come on, they wouldn't. Yes, it's got you. I'm here. You've got you. fíjense el pectoral, ¿sí? Bueno, después ya son muy sádicos, así que vamos a evitar. Era para que vean cómo ocurren los desprendimientos. Entonces, y fíjense cómo quedó Este este powerlifter muchacho. tuvo una lesión horrible haciendo press de banca. Él se llama Scott Mendelson, un hombre con 65 récords mundiales, entre ellos un levantamiento en press banca de 318 kilos sin ningún tipo de ayuda ni accesorio. El caso es que aproximando para intentar superar su récord con 324 kilos en la barra, al intentarlo su pecho no pudo aguantar. Y Bien, así quedó su físico unos días después de la lesión. Y sígueme para más contenido. Este powerlifter tuvo una lesión horrible. bueno, ahí tienen. Entonces pueden ver las diferentes lesiones, ¿sí? Muchas veces digo yo que uno mismo busca su desgracia, ¿verdad? Porque está bien querer superar los, las metas o los pesos de uno mismo, pero en el caso de personas que estén, imagínense, estas personas que entrenan todos los días, que tienen ayuda, que tienen acompañamiento, van con una parte nutricional, un asesoramiento completo. Igualmente, o sea, fíjense el riesgo que corren y a qué lleva esto. Yo seguí
la recuperación de este muchacho en específico y se imaginan de lo que es estar levantando 220 kilos o 200 kilos, que con 200 se hubiese quedado, tuvo que volver a mancuernitas y gomas, ¿sí? Mancuernas de 1 kilo, o sea, él tuvo que empezar a movilizar otra vez la zona. ¿Saben el tiempo que lleva para la recuperación de esta zona? Y fíjense cómo queda, ¿sí? Entonces, no sé hasta qué punto sirve justamente arriesgarse o someterse a estos levantamientos tan excesivos. Entonces, estos desprendimientos, desgarros, rupturas pueden ocurrir con cualquier movimiento donde yo sobrecargue de golpe, ¿sí? Si no hay una buena movilidad, si no hay justamente un buen fortalecimiento, si no existe eh, un buen asesoramiento. Entonces es súper importante por eso, de que todo sea progresivo, con ayuda, con cuidado y con seguimiento. ¿Estamos? Y por supuesto con el consentimiento de su persona también, de la persona que entrenen, y que ahí yo les digo que metan ustedes también el tema eh, de no un contrato, sino un descargo de responsabilidad. Fíjense en estos casos, es súper complicado. Hace poco vi que un muchacho también en Brasil, también jovencito, se le vino la barra encima, no sé si con 180 o 200 y algo de kilos también. Hizo una, dos, en la tercera repetición, por lo visto estaba trabajando fuerza máxima, se le vino la barra completa. Tuvo fractura de fémur, fractura de costillas, fractura de un montón de fracturas. Ese muchacho mínimo va a estar sin poder hacer nada en cama, mínimo 3 meses. Es joven, pero, y ahí se fue al mazo todo ese progreso que buscaba. Y en el caso de él fue por una locura de que solamente estaba acompañado por el amigo, no por dos personas o dos entrenadores. Entonces él estaba como probando nomás y no pudo colocar la barra y se fue al mazo. Por suerte no murió porque ya hubo otros casos de personas que inclusive se llegan a soltar la barra en el cuello, están haciendo pecho y no controlan, no tienen ayuda y llegan a no poder levantar más, ¿verdad? Entonces, hay casos y casos. La rehabilitación después de una lesión puede variar en general y estos son algunos de los pasos. Primero, con movimientos ligeros para obtener mejor circulación de la sangre y empezar a obtener el ritmo usual del ejercicio. Movimientos lentos que puedan hacerse con mayor número de repeticiones para prevenir que aquel dolor fuerte, la incomodidad es buena, pero también es muchas veces necesaria, ¿sí? La incomodidad debería de suplir y hacer que las repeticiones incrementen el flujo de la sangre en la zona lesionada. Segundo, una vez que ya se recobró la movilidad, primero se vuelve a trabajar la movilidad, chicos. Empezamos a agregar un poco más de peso y a hacer más repeticiones. Podemos movernos a incrementar el peso y regresar a menos repeticiones. Todo progresivo. El tercer paso sería asimilación y proporción del trabajo, de otra forma conocido como un entrenamiento fuerte. El entrenamiento fuerte incrementa el poder de manera que realizamos lagartijas, aplaudiendo, saltando. Vamos a incorporando ejercicios que sean con nuestro propio peso corporal y justamente a ver si es que controlo, regulo y realizo de forma equilibrada el movimiento. Se pueden encontrar maneras de entrenar el área lesionada de manera que no empeore la herida o la lesión. Es genial. Si no podemos encontrar la manera de hacer sentadillas porque requiere un mayor balance, pero se puede ejercitar las piernas con peso o no se puede hacer con goma, con tobillera, entonces se puede hacer ejercicio de peso para las piernas y de a poco ir incorporando otra vez. Por supuesto, esto después de todo el proceso que haya pasado con el fisioterapeuta en la parte de rehabilitación, nosotros lo que volvemos a hacer es una readaptación para que pierda ese miedo otra vez y por supuesto que sea progresivo y con orientación. Otras sugerencias, primero trabajar el miembro opuesto si es posible, o sea, el miembro sano, en este caso, por ejemplo, si hubo una lesión de hombro, entonces me lesioné el hombro derecho, voy a trabajar primero el hombro izquierdo. Entrenando el lado opuesto también tiene un efecto que pueda cruzarse y mantiene la fuerza en el miembro lesionado. El efecto cruzado nos referimos al área cerebral del sistema nervioso. El brazo izquierdo y derecho, por ejemplo, están controlados por las mismas neuronas. Así que entrenar un miembro tendrá resultado en el otro por medio de otra vía de tu cerebro. Segundo, entrenar la cadena.
Si te has lastimado el hombro, puedes hacer entrenamientos de práctica en agarre, entrenando tu muñeca mientras trabajas tus hombros en la rehabilitación. Se puede hacer antebrazo, ¿sí? Hay movimientos que no precisamente necesito, por ejemplo, movilizar desde el hombro, entonces lo que habla es de ir en cadena trabajando, ¿sí? Trabajar ambos lados de la misma forma, inclusive el lado que está sano, puedo trabajar, pónganle un ejemplo, 5 kilos. Hacemos martillo en bíceps, ¿sí? El lado que está lesionado, que está en recuperación ya, ¿sí? Lo voy a trabajar con un peso de 2,5 kilos o 2 kilos. Igual hago más repeticiones, pero el mismo movimiento. Trabajar cruzado siempre respetando los pesos o utilizar goma, por ejemplo. ¿Sí? En este utilizo mancuerna, en este utilizo goma. Y así, pero siempre trabajar ambos lados también. Y por supuesto, evitar el movimiento completo. Para hacer el movimiento completo, lo que vamos a hacer es trabajar la movilidad sin peso o con elementos alternativos, perdón, que sean como gomas, como agarres, ¿sí? Entonces, trabajar las zonas en cadena también. Vamos a ir muñeca, codo y después al hombro. Vamos. Algo más, para una lesión se debería considerar la función de las coyunturas. Los ejercicios más convencionales nunca serán para el propósito de rehabilitación. Entonces, buscar los ejercicios que sean adecuados. Los ejercicios convencionales pueden ser útiles para promover una mejor circulación de la sangre, pero antes de que llegues a ese punto vas a necesitar preguntarte, ¿puede mi ligamento o rodilla hacer lo que debería de estar haciendo? Entonces, hacer ejercicios convencionales te pudieran estar haciendo más mal que bien. Atender qué máquinas y qué movimientos vamos a usar, a eso se refiere. Los peores errores que hacemos, que cometemos cuando nos estamos recuperando o cuando la persona se está recuperando de una lesión es descansar por un tiempo muy prolongado o extenso, creyendo que por obra y magia uno va a mejorar. Aunque hay momentos que descansar son la mejor idea, la mayoría de las veces no. El descanso muy extenso o prolongado puede ser contraproducente. En cuanto a los entrenamientos que tienen mayor riesgo de lesión, cualquiera que sea la actividad que ponga tu cuerpo dentro de mucho peso que tú no estás preparado de manejar, por supuesto, va a acarrear eh, algún tipo de lesión. Actividades donde hay mucha incertidumbre o poca programación o seguimiento, ¿sí? U orientación de qué irá a pasar. Por supuesto, en equipos deportivos. Entonces, estos son más peligrosos. La orientación y guía siempre es importante. Algunos de los tips de cómo recobrarse después de una lesión: ejercitar el área lesionada, pero mantenerlo suave y gentil. El objetivo es promover que la sangre circule y que use la mayor movilidad, no crear fuerza ni masa. Entrena de la manera más controlada posible, lo que significa que si levantamos peso, vamos a hacerlo de manera lenta, evitar deportes donde tenga que reaccionar repentinamente o movimientos con otros compañeros. Evitar el dolor agudo, no evites la incomodidad, fatiga o dolor de quemadura, o sea, que no supere eso. Sí va a haber siempre una molestia, evidentemente, cuando estamos recobrando, perdón, la movilidad. Si tu pierna te duele, mantén entrenando el otro miembro para adquirir el efecto cruzado también. Recordar que el ejercicio es relativo a tus habilidades, simplemente caminando en las escaleras es difícil, entonces eso ya es un ejercicio, ¿sí? De manera que te recuperas poco a poco, ve levantando el peso de tus mancuernas hasta que estés entrenando para fuerza nuevamente. Haz que esto de manera gradual sobre el curso de unas semanas por una herida menor o unos cuantos meses para una lesión mayor. Hay mucho que decir acerca de cómo mejorar después de una lesión dependiendo de la naturaleza de la lesión y la parte afectada. De todas maneras, esto más o menos es lo que da una idea del nivel y de cómo empezar a recuperarse o readaptarse nuevamente entrenando. Seleccionar una zona del cuerpo, describir la lesión y orientar una batería de ejercicios para el post-recuperatorio. Sencillito, ¿sí? Cuando hablo de una batería de ejercicios, no son menos de 5 ejercicios. ¿Estamos? Bueno, niños, chicos, que tengan buen fin de semana. Mañana va a estar en plataforma su clase. Y, profe, en el examen salieron preguntas de este módulo. Yo, por supuesto, me equivoqué. Hey. Sí, ya estaba mezclado. Y bueno, tenés para recuperarte en el otro examen, así que no te preocupes.
Nada, me avisan en el grupal, chicos, si es que van a necesitar conectarse en la semana para alguna consulta o algo, y listo. Que tengan buen fin de semana, gracias por conectarse y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Gracias, profe. Chau, chau, buen fin A de- vos, chau, chau.